Saludos, buenas noches y gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Hostel Tour Televisión, en un programa en el que retomamos el tema de la semana anterior, la imagen de Baleares en el exterior, especialmente en Alemania. ¿Por qué se produce esa imagen? ¿Cuáles son los factores que influyen y cómo podemos reconducirla? También abordaremos la cuestión del peso que tiene en esa imagen nuestra propia actitud, la de los residentes con nuestros visitantes extranjeros, con los turistas y también con los residentes de otras nacionalidades. De nuestra imagen, pues, de sus actuales características, de su actual percepción en el extranjero, hablaremos con los invitados de nuestra tertulia. Son Miguel Vicens, presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Josep Moll, director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania, Joan Pascual, director general de Iberoservice, agencia receptiva integrada en el grupo Iberostar, y Jordi Cabré, presidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma. Los ciudadanos también nos hablarán del trato que tenemos con los turistas, con los visitantes, en nuestro sondeo realizado a pie de calle. En nuestra sección de entrevista, el invitado es el hotelero Joan Molas, que actualmente preside la Asociación Española de Cadenas Hoteleras. Molas es además consejero y director general del grupo H10, una cadena hotelera que engloba a 30 establecimientos en diferentes destinos. Pero antes de abordar todos estos asuntos, y como es costumbre, vamos a conocer las noticias más destacadas de la semana en el plano turístico en el blog elaborado por la redacción de Hostel Tour Televisión. Baleares ha perdido 3 puntos en sus niveles de ocupación hotelera del mes de agosto si comparamos los datos de este año con el mismo mes del año anterior. A pesar de ello, nuestra comunidad sigue registrando el nivel de ocupación hotelera más alto de España. Baleares ha logrado ocupar el 88,2% de sus plazas hoteleras durante el mes de agosto, lo que supone el nivel de ocupación hotelera más alto de España. Sin embargo, Baleares ha sufrido un descenso con respecto a las cifras del año anterior, ya que en agosto de 2001 el nivel de ocupación fue del 91,5%. Por otro lado, la Comunidad Balear ha sido, por detrás de Cataluña, el segundo destino más importante en llegadas, registrando un aumento del 0,2%. Este dato positivo se atribuye al incremento de las llegadas desde el Reino Unido. Seguimos hablando de datos relativos al mes de agosto. En este mes los precios hoteleros han subido en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, concretamente en 14. En Baleares en concreto el incremento registrado es del 2,5% en relación con agosto del año pasado. Según los datos del Índice de Precios Hoteleros del Instituto Nacional de Estadística, INE, las tarifas hoteleras subieron en agosto 2,3 puntos en el conjunto de España respecto al mismo mes del año anterior. Entre las comunidades que incrementaron su precio se encuentra Baleares, que registró un aumento del 2,5 por encima de la media. Además de Baleares, otras 13 comunidades autónomas aumentaron sus precios hoteleros, entre las que destacan por su alto porcentaje Aragón con un 8,5, La Rioja con un 6,9, así como Castilla-La Mancha y el País Vasco, ambas con un 5,4%. Por el contrario, solo bajaron los precios en la Comunidad Valenciana, Cantabria y la región de Murcia, además de Ceuta y Melilla, que registraron descensos de más del 4%. La compañía Charter Express, con sede en Palma de Mallorca, interrumpe temporalmente sus servicios. Disponía de 2 aeronaves para operar, pero le han sido retiradas. La compañía Charter Express, operativa desde el pasado mes de julio, interrumpe sus servicios y deja de operar en el transporte de pasajeros. Esta charter, colaboradora de la compañía danesa DAT en el transporte de pasajeros, disponía de 2 aviones para operar entre las Baleares y el Levante, y con una frecuencia de 2 y 3 vuelos semanales. Sin embargo, estas aeronaves le han sido retiradas. Aún así, mantienen su personal auxiliario de vuelo. Los aviones utilizados eran ATR-42, modelo idóneo para rutas de corto alcance. Las rutas que Charter ofrecía se realizaban en función de la demanda y, de no ser así, se reemplazarían por otras adaptadas a las necesidades de los clientes. La compañía tuvo que recolocar a finales del mes de agosto a todos sus clientes con billetes expedidos. El personaje de la semana en nuestro programa Hostel Tour Televisión es un peso pesado dentro del sector turístico español. Nos referimos a Joan Molas, actualmente presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras Españolas, presidente de esta asociación desde el mes de mayo. En el plano profesional está al frente de una de las cadenas más pujantes de nuestro país, el grupo H10. La compañía con más de 30 hoteles en el segmento vacacional y urbano, tanto en España como en el Caribe. Joan Molas también
también preside la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña. En la entrevista que les ofrecemos a continuación, Juan Molas nos habla de la necesidad de unión en el sector ante las perspectivas que se presentan en lo que hace referencia al mundo turístico y nos aporta su propia visión de todo el revuelo que ha causado la implantación del impuesto turístico en Baleares. Joan Molas es consejero y director general del grupo H10, cadena hotelera que cuenta con 33 establecimientos en 11 destinos. H10 ha crecido de forma importante en los últimos años y recientemente se ha incorporado al negocio de hoteles de ciudad. Su asignatura pendiente es un hotel en Baleares. Molas compagina su actividad empresarial con la presidencia de la Asociación de Cadenas Hoteleras Españolas. También es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de Cataluña. Joan Molas es un firme defensor de la unidad del sector y confía en que pronto una sola entidad defienda los intereses de todo el sector hotelero español. España en estos momentos encabeza, sin ningún género de dudas, el movimiento hotelero vacacional y el movimiento hotelero en líneas generales por detrás solo de Estados Unidos y de Francia en cuanto a volumen de visitantes, y estaríamos estos últimos años a la par con el segundo país, pero eso significa que tenemos que pensar en poder tener la fortaleza suficiente para poder esquematizar y poder programar unas asociaciones que sean capaces y que seamos capaces de vislumbrar y de preparar un futuro que no va a ser nada fácil. Que no va a ser nada fácil porque las circunstancias cambian y porque tenemos que pensar que estamos dentro de una Unión Europea que aporta también nuevos retos, que aporta también nuevos conceptos empresariales, y lo que no es de recibo es que en este caso nosotros vayamos cada uno por nuestra cuenta y con divisiones que no llevan a ningún sitio. Joan Molas considera que desde el traslado de la patronal Zontur a Madrid se han estrechado las relaciones entre las diferentes agrupaciones del sector. Ha sido un hecho importante, porque de alguna forma se ven mucho más, se encuentran mucho más, hay más posibilidades de diálogos, de negociación, y es, sin ningún género de dudas, es importantísimo llegar a un acuerdo entre Zontur y Federación Española de Hoteles y volver a lo que era en su día, que en definitiva era una sola asociación de representación de todo el ámbito hotelero español. Ahora esta confederación está caminando, y precisamente en esta legislatura que se inició, por decirlo de alguna forma, o desde el nuevo mandato del presidente José María Carbó y con la nueva junta directiva de la que yo formo parte como vicepresidente, uno de los objetivos más importantes es que en el plazo máximo de 2 años la Federación Española de Hoteles y Zontur sean una sola asociación, una sola federación o una sola confederación que tenga un ámbito general de responsabilidad sobre todo el empresariado hotelero. El directivo de H10 se muestra a favor de un crecimiento sostenible. Sin embargo, cree que las consecuencias que ha generado la polémica en torno a la ecotasa balear rozan la pérdida del sentido común. Yo creo que ha llegado a extremos insospechados y sobre todo creo que se ha perdido un poco el sentido común. Yo creo que es obligación del gobierno que sean los últimos en que pierdan este sentido común, que por algo son gobernantes, ¿no? Entonces es un poco la situación de la sinrazón. El hecho de haber llegado a descalificaciones públicas tan notorias y tan fuertes como las que hemos presenciado, oído o visto durante este año, no llevan a nada, porque en definitiva estamos condenados a entendernos. Yo he hablado con algunos representantes del gobierno balear y concretamente con su conseller, el señor Alomar, y la postura del gobierno es absolutamente cerrada en cuanto al tema de la ecotasa. La ecotasa como tal, y esto desde un punto de vista foráneo, porque yo como director general de una empresa hotelera no tenemos presencia en nuestra empresa en Baleares, pero como presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras, que tengo muchísima relación con compañeros menorquines y vicencos, yo creo que el sentir general de la ecotasa, todo el mundo la aprueba, es decir, la ecotasa, el concepto, está bien pensada y
Yo creo que todos estamos a favor de una sostenibilidad del territorio, de un preservar los recursos, etcétera, etcétera. Esto ya, yo creo que queda, sin ningún género de dudas, queda absolutamente claro. Lo que no está tan claro es en la forma que se ha aplicado y cómo se ha llegado a este distanciamiento y a esta cruda realidad hacia ahora de no tener ni la más mínima posibilidad de negociar absolutamente ningún tipo de acuerdo. Yo creo que el gobierno de Baleares no ha valorado suficientemente no ya tan solo la importancia capital que tiene el sector turístico y el hotelero en particular en cuanto a la aportación al Producto Interior Bruto que suponen, sino que no ha valorado suficientemente a un grupo de empresarios que durante muchísimos años han hecho un gran esfuerzo para desarrollar una industria que, si bien es cierto que es en beneficio de unas empresas privadas, pero que aportan a la comunidad unos grandes beneficios. Yo creo que la valoración en ese sentido no ha sido la más acertada y les ha faltado prudencia, probablemente a ambos, aunque yo por obligación y por devoción estoy al lado de los hoteleros, les ha faltado prudencia, como decía, y fundamentalmente a unos políticos o a un gobierno que le ha faltado el sentido, digamos, de responsabilidad y fundamentalmente acción de gobierno. Ahí es donde se demuestra cuando un político realmente tiene capacidad para dirigir, cuando hay dificultades y sabe buscar entendimientos, porque si no, el levantarse y marcharse lo encuentro, en fin, de kafkiano y de país tercermundista. Joan Molas afirma que el 2002 ha sido un año malo para España en líneas generales. A Cataluña, sin embargo, no le ha ido mal del todo. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre Cataluña y otras regiones españolas? Yo creo que tiene fundamentalmente seny. Seny es una palabra que para los que desconozcan la lengua catalana significa pues sentido común, conocimiento, fundamentalmente significa esto. Yo creo que Cataluña tiene esto. Es decir, nosotros hemos, con la administración catalana, en este caso con el gobierno de la Generalitat, que como ustedes saben pues lleva siendo gobernado desde los últimos 20 años o 22 años por el señor Pujol y por Convergencia y Unió, hemos tenido y tenemos una fluidez de relaciones. Todo lo contrario de lo que ocurre en Baleares. En cuanto a promoción, en cuanto a, de alguna forma, cuando se ejecutan determinadas acciones importantes. Para citar un ejemplo, se acaba de aprobar en el Parlamento de Cataluña la Ley de Turismo, que regula y cambia muchísimos aspectos referentes al turismo en general, pero a la hostelería en particular. Y bien, la Consejería de Turismo difundió y repartió entre el sector a través de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Restauración de Cataluña y a través de las asociaciones de agencias de viajes, etcétera, la preley o de alguna forma el redactado inicial de la Ley del Turismo para que diéramos nuestras opiniones al respecto, etcétera, etcétera. Y ha sido una ley aprobada por consenso. Ha sido una ley aprobada por consenso, no ya en el Parlamento, sino me refiero entre el sector privado y la Administración. El sector turístico tiene un gran peso en la economía española, pero muchos profesionales se quejan de una falta de reconocimiento. En opinión del presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras, el sector es el propio culpable de esta situación. Yo creo que es culpa nuestra. Nosotros somos un sector de primera generación. Es decir, ya han aparecido segundas generaciones, hijos de empresarios y de profesionales que fueron primera generación, pero en definitiva somos un sector que solo tiene 50 años, a grandes números, ¿no? Entonces, yo creo que como tal sector pues hay carencias en ese sentido. Una de ellas es que no hemos sabido transmitir, o quizá no ha sido solo culpa nuestra, a la sociedad española en general, que el turismo y la hostelería representan el 12,5% directo del PIB, del Producto Interior Bruto de todo el Estado. Y que además damos trabajo, es decir, no damos trabajo, trabajamos en este sector, en las puntas hemos llegado hasta 1.300.000, 1.350.000 personas o trabajadores, lo que representa entre un 10 en algunos casos y 14% de la población activa española.
Yo creo que no hay otro sector, creo no, vaya, seguro, no hay otro sector en España del dinamismo y de la fortaleza y fundamentalmente del peso que tiene el nuestro. Y eso no hemos sabido explicarlo. No hay cultura turística en la sociedad española, no hay cultura turística. No hay cultura turística significa que no somos capaces de entender lo importante que es preservar el que esto siga funcionando. ¿Por qué? Probablemente porque nunca ha habido una gran crisis como ha sufrido la metalúrgica, como ha sufrido el sector del textil, como ha sufrido el propio sector ganadero, etc. Probablemente por esto. Pero es muy desgraciado o es muy lamentable pensar que solo ante una desgracia de este tipo, de una gran crisis, se nos tenga en cuenta. Yo creo que no es necesario llegar a estos límites. Con lo cual, yo pienso que sería bueno que, especialmente al hilo de la primera pregunta que usted me hacía, a través de la futura Confederación Española de Hoteles, pudiéramos de una vez por todas exigir, y digo exigir con toda la educación, pero exigir la presencia en los foros más importantes del Estado y de las administraciones, que de una vez por todas se nos tenga en cuenta, que la Administración y las administraciones, tanto autonómicas como locales, sepan quiénes somos y qué significamos, y que, por ejemplo, no ocurran hechos tan desgraciados como ha ocurrido en Baleares con el planteamiento de la famosa ecotasa y todas las discusiones habidas y los distanciamientos a que se ha llegado. Si el sector tuviera el peso que debe de tener, probablemente esto no hubiera sucedido. Crisis en Alemania, nuevos destinos competidores, son algunos de los elementos que han contribuido a los malos resultados turísticos de este año. Molas no espera una recuperación rápida y aconseja aplicar las fórmulas que nos hagan más competitivos sin recurrir a la bajada de precios. ¿Cuánto durará? Yo no soy optimista en este sentido. Yo creo que no soy excesivamente optimista en este sentido. Yo creo que el 2003 probablemente sea un año difícil, complicado. Lo que ocurre es que debemos de ser suficientemente inteligentes, hábiles y rápidos como para promover o contraatacar. No ya tan solo con campañas publicitarias de mensajes ya dichos, porque de España prácticamente en Europa se sabe casi todo, sino que yo creo que hemos de ser lo suficientemente inteligentes como para desarrollar un tipo de campaña de diferenciación muy clara con nuestros competidores. Porque el turismo no solo es playas, que ellos las tienen, sol, que ellos en parte durante el verano no tienen, sino que también son carreteras, también son hospitales, también son infraestructuras, también son aeropuertos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, servicio. Y calidad, en calidad relación-precio, una buena relación calidad-precio. Yo creo que es fundamental que sigamos apoyándonos en servicio, en formación y en profesionalidad. Es fundamental desarrollar programas, se han desarrollado, pero mantener encendida la llama del toque importante en cuanto al servicio y la profesionalidad. Solo con calidad y con servicio saldremos adelante. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Vivència. Convivència. Ecotaxa. Un tribut a la natura. Govern de les Illes Balears. La Comunitat Ecològica Europea. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. Aquí i ara, Consell de Mallorca.
Un armario no se compra todos los días. Es una decisión importante. Por eso, debe hacerse con cuidado. En Saiton le recomendamos que visite todas las tiendas y que después pase por nuestra fábrica para poder decidir. Saiton. Entramos en tertulia y retomamos nuestro tema de la pasada semana. Hablamos de la imagen de Baleares en el exterior. ¿Cuál es, por qué y cómo reconducirla? Ya que parece que todos estamos de acuerdo en que es necesario hacerlo. De todos modos, y para empezar, sí que me gustaría que nuestros invitados de hoy valoraran un poco la entrevista que hace unos momentos les hemos ofrecido con Joan Molas, el presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras Españolas. Lo han seguido con mucha atención quienes nos acompañan hoy en nuestra mesa, que son Joan Pascual, director general de Iberoservice, la agencia receptiva integrada en el grupo Iberostar. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Miguel Vicens, quien repite, como nos anunció la semana pasada, gracias por haber venido de nuevo, es el presidente del Fomento del Turismo de Mallorca. Buenas noches. Jordi Cabré es presidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, también lo conocen ustedes de anteriores programas. Bienvenido de nuevo, gracias, Jordi. Gracias. Y por último, Josep Moll, que también nos anunció la pasada semana su repetición, gracias también, director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania. Bien, pues repasados los nombres de nuestros invitados, les pido que nos manifiesten su pequeña opinión, su breve opinión respecto de la entrevista, de las declaraciones de Joan Molas. Parece que en la mayor parte de sus declaraciones estamos de acuerdo. Yo no sé si estamos, creo que sería más breve preguntar si estamos en desacuerdo con algo. Si me permitís, a mí, porque ha aludido demasiado desde mi punto de vista al tema del gobierno de las Islas Baleares, yo estoy completamente de acuerdo con el fondo de lo que ha dicho, completamente de acuerdo. Lo que pasa que, claro, cuando atribuye, como se ha hecho en otros sectores también de las Islas Baleares, prácticamente la culpa de la imposibilidad de diálogo entre el sector turístico y el gobierno se la atribuye exclusivamente al gobierno, creo que se equivoca. Yo estoy convencido de que en todas las relaciones humanas, desde un matrimonio hasta las relaciones internacionales entre dos estados, la culpa siempre está repartida, siempre. Es imposible que la culpa esté solo de una parte. En consecuencia, me parece que sería prudente pues distribuir las culpas, por lo menos, y decir, bueno, aquí nos hemos equivocado nosotros, aquí se ha equivocado el gobierno, y vamos a ver si llegamos a un punto de acuerdo. Con lo cual yo estaría rotundamente de acuerdo. Yo creo que es necesario reconducir el diálogo, reiniciar el diálogo, pero sin pretender que la culpa es solo del gobierno, porque además no es verdad. Eso es lo que a mí la impresión que yo he sacado de esta entrevista. Hablaba usted de la necesidad o de la conveniencia de llegar a un punto de acuerdo. Quizás sea la primera cosa en la que no estemos de acuerdo algunos, no están de acuerdo algunos. ¿Qué opinan ustedes, señores Pascual y Cabrer? Bueno, yo personalmente comparto 100% las declaraciones de nuestro compañero que ha salido en la entrevista anteriormente, y me gustaría que el gobierno tomara buena nota, o por lo menos tuviera la amabilidad de escuchar algunas de las frases, de los pasajes que ha dicho en esta entrevista, ¿no? Y que se tomara buena nota. En relación de que el gobierno ha querido dialogar sobre el famoso tema del impuesto turístico, porque es un impuesto turístico, no es una ecotasa, nosotros creemos que ha habido en un momento de estas conversaciones que era más bien una puesta en escena, porque era el imponer un criterio de un impuesto para lograr un fin que tiene este gobierno de las Islas Baleares, legítimo, de hecho es un gobierno legítimo, y esto no hay que ponerlo ni en duda, que es el reconducir el tipo de turista que viene a la isla y así como una bajada del mismo. Lo único que no ha sido valiente de explicarlo a la sociedad. Y entonces, con medidas extraordinarias y medidas extrañas, pues ha llegado a este berenjenal que ahora nos tiene todos sumido en esta sociedad balear, ¿no? Al señor Pascual, ¿qué aspecto de la entrevista le ha llamado más la atención? Bueno, a mí, señor Molas, que es un hotelero muy importante hoy en día por lo que representa en su cadena hotelera y los cargos que tiene, pues yo creo que todo lo que ha dicho tiene su sentido, tiene su calado. En este tema que ahora debatís aquí de la ecotasa no voy a comentar nada, porque yo no he venido aquí a comentar ni a dar culpas a nadie. A mí me han pedido que venga
Y voy a hablar, cuando me preguntéis, de la imagen, de lo que pienso y de lo que creo modestamente que podríamos hacer los mallorquines para arreglarlo. Creo que el señor Molas ha estado acertado en toda su intervención, porque tiene unos conocimientos de turismo y de hoteles que le avalan suficientemente para salir aquí a un programa tan importante como este. Y bueno, cuando ya me preguntéis de la imagen ya daré mi opinión. Pues vamos en un momento por ello. Y usted, señor Vicens, para que no se quede nada en el tintero, ¿algún apunte? Bueno, yo resaltaría tal vez primero la llamada al realismo, de decir, cuidado, esto es una crisis que no va a ser de un par de meses, entonces que todos tenemos que trabajar para ello. Creo que en cambio no es realista su apreciación de llamadas a la colaboración, porque cuando esta colaboración es imposible. Yo lo que he aprendido a lo largo de 30 y pico de años en el turismo es que cada cual tiene que, digamos, asumir sus responsabilidades y procurar mejorar aquello de lo cual es responsable de gestionar. Entonces, si nosotros y el gobierno no nos podemos entender, cosa que aquí se denuncia, y además es imposible a corto plazo recomponer el diálogo, pienso que lo positivo es decir, muy bien, pues entonces las administraciones públicas tienen unas responsabilidades, por ejemplo, luego podemos hablar de seguridad o podemos hablar de infraestructuras, pues que las asuman y las mejoren, y pues los empresarios tienen otras responsabilidades, que es la gestión de sus empresas, y también que las asuman y las mejoren. Y por aquí sí que iba muy bien encaminado Juan Molas cuando decía la relación precio-calidad, que de alguna manera terminamos el otro día hablando de value for money. Entonces yo creo que tendríamos que ahora decir lo que tienen que hacer uno, lo que tienen que hacer los otros, y dar unas recomendaciones. Su camino, ¿no? Bien, pues entramos en materia después de esta pequeña pausa. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. En la primera parte de esta tertulia, la pasada semana, coincidían básicamente nuestros invitados en afirmar que la imagen de Mallorca en el exterior había cambiado por distintas causas, como por ejemplo las noticias de conflictos laborales, huelgas, sensación de que parte de la sociedad rechaza la llegada de turistas, de residentes extranjeros, declaraciones desafortunadas por parte de políticos, enfrentamiento del sector turístico con el gobierno balear. En fin, son algunas de las causas aquí apuntadas y a las que, bueno, pues me gustaría sumar, si es que hay que sumar alguna, por parte de nuestros nuevos invitados de hoy, ya que el señor Cabrera y el señor Pascual pues también tendrán su propia visión acerca de este asunto. Señor Pascual. Bueno, yo pienso que en Mallorca sobre el tema de la imagen, pienso que es verdad que nuestra imagen está en estos momentos, entre comillas, en entredicho. Y lo hemos conseguido entre todos. O sea, todos somos responsables, todos, sin ninguna excepción, desde el cargo más alto de la comunidad hasta el trabajador más modesto de la comunidad. Creo que el turismo representa en las islas más o menos el 60% de nuestro, o el 70% de nuestra economía. Entonces, esto demuestra de que todos trabajamos directa o indirectamente para el turismo. En los años, nos acordaremos que de los años 40 y 50 los mallorquines emigraban a Sudamérica, a Cuba a pescar esponjas, a Francia para lo de exportar naranjas, etcétera, etcétera, y porque no había turismo. A final de los años 50 empezó a venir turismo, y a principios de los años 60 empezó lo que nosotros ahora llamamos el turismo de masas. A partir de este momento, la economía de nuestro país fue creciendo, unos años más, otros menos, pero podemos decir que desde el año 60 pues, al año 2000, pues hemos conseguido este estado de bienestar en un gran porcentaje debido al turismo. A mí lo que me preocupa es que hoy en día en nuestra comunidad, y hablo de Mallorca, por no salir de la isla,
que yo tengo amigos que no están en turismo y estamos discutiendo y yo defiendo los hoteleros en un momento dado, o defiendo los agentes de viajes o tal, y ellos, con esto de la ecotasa, y tenemos unas discrepancias que no llega la sangre al río porque somos amigos, pero nos peleamos. Fin de semana, en vez de estar relajados, pues nos peleamos a veces, unos defendiendo una postura y otros defendiendo otra. A mí lo que me preocupa es que haya mallorquines o gente de la isla, mallorquines y gente que ha venido aquí a trabajar y que ya son residentes, que digan que preferirían tener menos turistas porque así cuando van a la playa ellos estarían mejor y disfrutarían mejor. Yo creo que los que dicen esto están locos, de remate, de remate. O son señores que su sueldo no tiene nada que ver con el turismo, que lo cobrará tanto si vienen turistas como si no, y a lo mejor si no vienen turistas a lo mejor no lo cobraría, pero yo creo que esto no es una manifestación que se pueda hacer. Yo creo que de los años 60 al 80, nuestra imagen turística ha sido mejor de lo que es de los 80 al 2000. Y me explicaré. Es mejor porque en los años 60 y años 70 los turistas se sentían bienvenidos en la isla. O sea, éramos simpáticos, éramos amables, apreciábamos al turista, estábamos agradecidos que viniera. En un momento dado les atendíamos y no solamente mirábamos o valorábamos el aspecto económico, sino que por el hecho de estar en nuestro hotel o yo de hacerles un traslado o una excursión cuando empecé en mis principios y se iban contentos y se despedían de mí, pues lo que yo pudiera haber ganado con ellos no tenía demasiada importancia. Tenía importancia que me dieran las gracias, que valoraran el servicio que yo les había dado. Esto, en los últimos años, hemos perdido, para mí, en general, esta simpatía, que es lo que hace que el turista se fije más que cuando viene a Mallorca, a las Baleares, diga, Mallorca ya no es lo que era. Y eso que yo no quiero decir que la calidad, la relación calidad-precio, que han ustedes que han estado diciendo, haya bajado. Antes teníamos menos avances tecnológicos, no teníamos avances informáticos, todo lo hacíamos manual, pero teníamos este grado de simpatía. Ustedes recordarán, cuando van de viajes, en fin, estoy seguro que saben que cuando venimos de un viaje y valoramos aquel viaje decimos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado este país o esta ciudad? Lo primero que decimos es, pues ha sido un país bonito o una ciudad bonita. Lo segundo que decimos es, la gente nos ha tratado muy bien, han sido muy simpáticos. Lo tercero, si la comida ha sido buena o mala, si el hotel ha sido bueno o malo, y después las catedrales o las playas que hemos visto si han sido bonitas o no bonitas. Pero lo primero ha sido la simpatía. Y yo la simpatía creo que en estos momentos los isleños nos falta, debido al bienestar que hemos tenido con tanto aumento de turismo, con tanto bienestar que hemos ganado, creo que esta simpatía nosotros estamos faltos de ella. Y para mí me gustaría desde aquí pedir que volviéramos a esta situación. Pues entraremos luego en ampliar un poquito este concepto e intentar averiguar cómo podemos hacerlo. Señor Cabrer, ¿cuál es su lectura, la imagen de Baleares, la imagen de Mallorca y los porqués? Bien, la imagen de Baleares que hemos transmitido concretamente en Alemania, que es uno de los mercados, que fue el primer mercado, ahora creo que es el británico, que este año va a pasar incluso delante de los alemanes, nuestro primer proveedor de clientes, es una percepción de que se siente rechazado. Esto ha llegado a calar tan hondo en la sociedad alemana, de que parece ser que aquí no son bienvenidos los alemanes. Y ya no el nivel de si son simpáticos nuestros empleados o nuestros comerciantes o nuestros residentes o los ciudadanos de los pueblos que conforman esta comunidad. Pero esto ha sido también influenciado por a lo mejor algún líder de opinión o algunos voceros o mensajeros de creadores de opinión que han alentado incluso el que esto fuera una realidad falsa, ¿no? Porque creo de que todo el mundo no es desagradecido cuando desde unos inicios aquí se pasaba hambre. Quien más que menos tiene familiares emigrantes,
Yo, el que le está hablando, soy hijo de migrante. Mi padre tuvo que emigrar de estas islas hace 50 años y que al volver ha tenido un bienestar. El presidente de esta comunidad es uno de ellos, también nació creo que en Venezuela, Caracas concretamente. Es decir, que más que menos tiene y que ahora pues pensemos que un cierto tipo de ciudadanos pues no nos interesan porque no son ricos y no son jugadores de golf o son como los grandes ilustres visitantes que tiene esta isla, que le han dado renombre y publicidad y que ha sido muy importante porque créanme ustedes que tener como huéspedes al tenista alemán, el Boris Becker o la Claudia Schiffer o incluso el cineasta americano Michael Douglas en esta isla nos da un prestigio y hemos sabido conjugar la clase obrera, podríamos decir, la clase social obrera con los más ricos. Esto hasta cierto tiempo era posible, pero ahora parece ser que los obreros no son bienvenidos en esta comunidad. Y entonces el que ha calado este mensaje más hondo ha sido en Alemania. Yo lo he vivido, hace 15 días estábamos en la playa de Palma, a la cual represento como hotelero, en una feria de ciclismo, concretamente para desestacionalizar, para atraer estos tipos de clientes en invierno, que parece ser que son los que necesitamos y que no molestan a los demás y que además agradecen el paisaje, la cultura, se integran en la sociedad mallorquina. El que nos preguntaran una y otra vez sobre el tema del impuesto e incluso llegaron a algún caso muy típico de el por qué ahora íbamos allí a pedirles que volviéramos si hace poco que no nos quieren ustedes, que nos están ustedes rechazando. Esta era la opinión que me trataba la gente sencilla que venía a buscar un folleto en nuestro stand. Y luego el confusionismo que hemos llegado a crear en estas islas, en las campañas de promoción que se han hecho desde este gobierno, en que nos preguntaban qué quiere decir esto de Eivisa, no conocían el vocablo y nos pedían, aunque parezca de risa, nos pedían qué quería decir esto de Ibiza, no conocían esta nueva isla. Es decir, se ha llegado a un tema tal de confusionismo, de que tenemos que empezar a ponernos a trabajar porque el daño que le hemos hecho a esta comunidad lo vamos a pagar todos muy caro, desde el hotelero hasta el último empleado del ayuntamiento. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Hay cosas por hacer, hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, don Álvaro Midelman, que es el director para España y Portugal de la compañía aérea Air Berlin, no ha podido estar con nosotros esta semana, pero nos ha querido dejar su pequeño testimonio acerca de lo que se puede hacer con el ejemplo de su compañía y también cómo ve los porqués, cómo ve la acogida de nosotros, los residentes, hacia ese fenómeno turístico. Antes que nada, lamentar no poder estar presente en la tertulia de esta noche y quiero agradecer nuevamente la oportunidad que se me brinda como representante de Berlín de hablar del tema de la imagen, sobre todo porque entiendo que la compañía que represento en España y Portugal está haciendo mucho por la imagen, contribuyendo de la forma más importante que se puede hacer, que consiste precisamente en apostar por Baleares con un incremento sustancial del programa para el próximo invierno y también de cara al próximo verano. Yo quisiera nuevamente utilizar esta plataforma para abundar en la necesidad de que el turismo es una industria limpia de la que nos beneficiamos todos, y digo todos en el sentido más amplio y más completo de la palabra, y que solamente si todos nos lo creemos y volvemos a actuar como se ha hecho tradicionalmente por estas tierras, con hospitalidad y con espíritu de cordialidad, podremos tener otra vez ese éxito al que estábamos acostumbrados y que parece que últimamente hemos perdido. Deseo mucha suerte para esta tertulia y que sobre todo traiga los frutos que todos deseamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Midelman, por su testimonio y por sus buenos deseos hacia este programa. Pues bien, ¿cómo se puede hacer? ¿Es así de fácil que volvamos a ser amables, que recibamos con una sonrisa a nuestros visitantes? ¿Se puede conseguir simplemente diciéndolo, lanzando el mensaje
No sé yo cómo os vamos a convencer. Señor Moll, ya que está usted tan sonriente, que algo estará pasando por su cabeza. Sí, evidentemente. Muchas cosas, demasiadas cosas. En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta toda una serie de factores. En primer lugar, yo no sé quién se ha inventado esto de que no queremos a los turistas alemanes. No lo sé, francamente. Eso es una estupidez como un piano, como decíamos antes, ¿no? Nosotros tenemos aquí 274.000 o más camas hoteleras. Por lo tanto, necesitamos el turismo de masas. Es que eso es el ABC, vamos. ¿Quién puede rechazar el turismo de masas? Nosotros necesitamos el turismo de masas, porque tenemos una masa de camas hoteleras que hay que llenar. En consecuencia, nadie puede estar en contra del turismo de masas. Eso para empezar. Evidentemente, se han producido una serie de malentendidos y de tergiversaciones, que también se ha producido la tergiversación, de algunas declaraciones desafortunadas, también es posible. Y eso ha conducido a una actitud de decir, bueno, aquí ya no nos quieren. Pero eso se puede combatir con relativa facilidad, sencillamente porque no es cierto. O sea, nosotros no podemos decir no queremos a los turistas alemanes. Pero ¿estará usted de acuerdo, señor Moll, en que sí que ha llegado a calar hondo entre la ciudadanía esos mensajes de que estamos agobiados, que hay mucho tráfico, que saturan las infraestructuras? Eso es otro tema, pero es que ahí vamos. Hay que distinguir dos cosas. Es una gotita a gotita que va erosionando. La impresión en el consumidor final alemán y la impresión en la sociedad mallorquina. Son dos cosas diferentes. Efectivamente, en estos años en que hemos tenido sencillamente un agobio, porque venían turistas de prestado, como digo yo. Hemos tenido durante 3 o 4 años turistas de prestado, que no podían ir a Yugoslavia porque había guerra, no podían ir a Turquía porque había fundamentalismo, no podían ir a Egipto porque les tiroteaban los autocares de los turistas y venían a Mallorca. Muy bien, y eso produjo una sensación de agobio. Y eso en la sociedad mallorquina produjo una reacción que yo creo que es absolutamente falsa, de decir, ya está bien, no queremos más. Yo creo que hay que decir muy claro que de ninguna manera queremos que disminuya el número de turistas, pero yo añadiría, tampoco debemos desear que aumente el número de turistas. Estamos en un momento en que lo ideal sería conservar este nivel de visitantes extranjeros y hay que hacer lo posible para que se encuentren a gusto. Evidentemente yo puedo testificar sin ninguna clase de dudas que la palabra Mallorca en Alemania tiene un atractivo absolutamente increíble. Los mallorquines no podemos imaginarnos la magia que contiene para los alemanes la palabra Mallorca. Y lo puede constatar cualquiera que vaya allí. Basta hablar con un taxista, con un policía al que se le pregunte, oiga, usted tal igual. En cuanto se le dice la palabra Mallorca, se les iluminan los ojos y ¡ah, qué suerte tiene usted de vivir en Mallorca! O sea, Mallorca tiene una imagen increíblemente positiva entre los alemanes. Lo que pasa es que hay que combatir la tergiversación de noticias que se ha producido en muchísimos medios de comunicación, hay que combatir las campañas, entre comillas o sin comillas, no lo sé, de algunos medios concretos alemanes que se han dedicado a destruir la imagen de Mallorca, no sé con qué finalidades. Eso hay que combatirlo y para eso hay que desarrollar una estrategia. Y si me permiten, desde la oficina que tengo el privilegio de dirigir en Berlín, uno de nuestros objetivos es precisamente intentar combatir esta percepción de la imagen de Mallorca a través de contactos personales, a través de decirles a la gente, oiga usted, procure no exagerar, etcétera, etcétera, es decir, con diplomacia. Pero lo que tenemos que hacer es combatir esa imagen, porque en el consumidor final alemán la imagen de Mallorca sigue siendo sumamente positiva. Muy bien, ¿quién quiere continuar? Señor Pascual y luego el señor Vicens. Hombre, yo creo que deberíamos estabilizar el turismo, pero en los niveles del año 2000, no, a lo mejor no en los del 99, pero no en los niveles del 2002, porque digamos, para nuestra industria turística este nivel es insuficiente. Entonces o cerramos explotaciones, no solo hoteleras, sino de otro tipo, o si no, sencillamente la industria estará infrautilizada. En cuanto a... yo creo que aquí nosotros tenemos que transmitir esta relación calidad-precio. Perdón la interrupción, que hasta en esta tertulia hasta ahora no ha sido lo normal, pero permíteme la interrupción. Claro que sea muy breve, señor. Sí, ha sido
Es decir, ¿será infrautilizada o está excesivamente hinchada la oferta? Eso es lo que habría que discutir. Es lo mismo. Pero, en fin, bueno, mejor es que no es lo mismo. Son las tesis del vicepresidente de esta comunidad, conseller de Economía. Me gustaría que alguien me dejase hablar sin interrumpirme, porque yo no he interrumpido a nadie. Que ayer mismo dijo que aquí hay que, digamos, reducir la actividad económica. Y evidentemente esto pues se puede hacer a base de eliminar pues parte de la industria, sea la turística o sea cualquiera de ellas, la de la construcción, que se hablaba, pero esto tiene unos costes sociales. En cualquier caso, digamos que si queremos mantener las cosas en el status quo adecuado, pues necesitamos algo más del turismo que tendremos este año, porque si no, sencillamente nuestra industria no funcionará con rentabilidad. Y si no funciona con rentabilidad, pues no se podrá renovar, etcétera. Esto es una cadena muy larga. En cualquier caso, yo creo que tenemos que hacer es un esfuerzo, primero para hacer las cosas bien y luego para transmitirlo. Es decir, es importante el transmitirlo, el montar centros de prensa como el que se están montando, el intentar ganarnos otra vez a los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación alemanes, para que sean más positivos en su apreciación sobre Mallorca, y el desmontar ciertas tergiversaciones con las cuales yo estoy de acuerdo que existen. Pero primero tenemos que hacer las cosas bien. Y nosotros tenemos algunos puntos débiles, que son aquellos que aparecen en estos semanarios alemanes, donde la gente escribe sus cartas y todo esto, y es que tenemos algunas cosas que se han encarecido excesivamente. Y algunas de ellos además tienen su origen en monopolios de concesión. Es decir, porque al final, si un bar es demasiado caro, la gente se va al de al lado donde le cobran pues medio euro menos por la cerveza. Pero hay monopolios que se han montado. Ha habido, para mí, uno de los grandes fiascos, digamos, de los servicios turísticos son las concesiones de playas, donde una avaricia rampante de los ayuntamientos hace que las cosas estén carísimas. No necesariamente porque el concesionario pues sea avaricioso, sino porque ya parte de unas bases, de unos cánones que sencillamente le obligan a cobrar cosas que nos dan a todos, incluyendo, por ejemplo, a una hostelería, que es baratísima en la relación precio-calidad, sigue siendo baratísima, y sin embargo resulta que hay temporadas del año donde casi cuesta lo mismo un apartamento por una noche que dos hamacas y una sombrilla para un día, lo cual es una barbaridad, porque una cosa cuesta 15 millones de pesetas y la otra cuesta, yo qué sé, 15.000 pesetas. Entonces esto viene provocado por unos monopolios donde no hay competencia entre 10 señores que alquilen hamacas, y si uno es demasiado caro, pues se quedará sin alquilarlas, y entonces esto habría que corregirlo de alguna manera. Es decir, primero tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que eliminar estos aspectos que hacen que parezca que seamos demasiado caros, y tenemos que corregir aquellas cosas, como la delincuencia, el incremento de la delincuencia, donde yo, por cierto, romperé todas las lanzas que haga falta a favor del gobierno cuando reclama a Madrid, que son los responsables de la seguridad ciudadana, de que esto funcione, pero también, ojo, y reclamárselo a los jueces, porque lo de la justicia en España es espantoso. Es decir, aquí nosotros la mayor sensación de inseguridad se produce precisamente porque no se castiga ni se pone a buen recaudo a quienes la crean, sino que se les suelta por el otro lado. Intentábamos explicar cómo podíamos reconducir nuestra actitud respecto de los visitantes. Lo digo porque me gustaría... Primero, tenemos que hacer las cosas bien, porque si las hacemos mal o se tiene la impresión de que las hacemos mal, no nos servirá de nada intentar mensajes en positivo. Es que además yo creo, el señor Pascual ha pedido la palabra y el tiempo se nos está echando encima, y el señor Cabrera también quiere intervenir. Quería hacer un pequeño inciso. Hablando de la imagen, habrán visto todos ustedes las campañas que está publicitando esta Fundación Sociedad y Turismo. No sé si este es el camino. Abro un nuevo tema y lo que usted quiera comentar, señor Pascual. Bueno, yo no sé, no he visto estas cuñas o esta propaganda que hace esta sociedad nueva y por eso no puedo opinar sobre ella. Lo que sí quisiera decir es lo siguiente. La imagen tenemos que empezar a dar bien desde casa. Primeramente, tenemos que tener una relación calidad-precio buena, que estoy de acuerdo con el señor Vicens, que en cuanto a los hoteles lo es, porque los hoteles por lo que dan no son caros. En cambio todo el resto, toda la oferta complementaria y todo el resto creo que sí que es caro, y el turista que hoy en día viene y paga en euros,
Cuando pagaba en pesetas teníamos dos ventajas. Una de ellas que a lo mejor no estabas seguro de cuántas pesetas pagaba. Ahora cuando viene y paga 2 euros, paga 1 euro, sabe que son 2 marcos. Lo tiene muy claro. Entonces, este es el primer problema. Segundo, no podemos devaluar. Por lo tanto, los 2 marcos no le podemos hacer ninguna reducción. Entonces, este es un problema que tenemos que valorar y afilar fino el lápiz para hacer las cosas justas en el futuro. Después, yo me gustaría sugerir un planteamiento como modesto representante del sector turístico de futuro para arreglar las cosas. Y es, hace años que estamos hablando, porque yo desde que estuve presidente de Aviva hace 8 o 9 años, que ya he llovido muchas veces, no tanto como este año, pero casi, ya empezamos a hablar que si la isla estaba saturada y que si había muchos turistas y tal igual, se decía de una forma discreta en los lobbies, en las asociaciones locales, para no alarmar a nadie. Entonces, yo siempre he oído hablar de un modelo turístico, ¿qué se llama esto? ¿Sostenible? No. La balearización. No, lo que hablábamos cuando estamos en la entrada, vamos a ver. Ya lo diré acá. A ver si la pescamos. No, los mallorquines tendríamos que pedir a nuestras instituciones que hicieran montaran el posible desarrollo de Mallorca en el futuro. O sea, el modelo turístico que queremos de la isla. Nuestras instituciones tendrían que hacerlo ya de una vez, todos los partidos, porque esto no es cosa de un partido, es cosa de todos los partidos. Tendrían que proponerlo al pueblo. El pueblo de Mallorca, los residentes, tendríamos que decir cómo queremos Mallorca, qué queremos, cuántas camas queremos, qué turismo queremos. Esto es una labor es laboriosa y larga, pero hace muchos años que hablamos de esto y no se hace. Yo creo que esto es lo primero que tendríamos que hacer. Después de que esté hecho esto y que hayamos decidido entre todos cómo queremos Mallorca, empezar a trabajar en este sentido, pero todos, a trabajar, no a hacer política, digo a trabajar. Y una vez que estemos en el buen camino, creo que en unos años, no pocos, a lo mejor dentro de 5 o 10 años, tendríamos una Mallorca que es la que quisiéramos hoy todos los que la estamos reclamando, pero no sabemos cómo conseguirla. Y otra cosa y termino, que me gustaría es que para que nuestra imagen sea clara en Alemania o en todo el mundo, en toda Europa, nuestra prensa local tendría que ponerse de acuerdo en lo que dice, porque yo ahora leo un par de periódicos y veo que no hay crisis, que esto es un fenomenal, que Baleares o Mallorca es la comunidad que tiene mejor ocupación, y leo la otra y estamos medios arruinados. Claro, si viene un periodista alemán o un periodista inglés que tienen ganas, que todos tienen ganas pues de contar historias fabulosas y de desprestigiarnos si pueden, y ven esto, bueno, yo creo que dicen, señores, estos señores o no saben lo que dicen o no saben lo que llevan entre manos. Entonces, bueno, solo es esta reflexión que creo que todos tenemos que de una vez hablar, dialogar, trabajar y dejarnos de hacer política. Muy bien, creo que también el señor Cabrera quería comentar algo de sociedad y turismo, y además, hablando de modelo turístico, que aludía el señor Pascual, el consejero de Turismo, Celestino Alomar, acaba de decir, entre otras cosas, que propone el decrecimiento cero ya para la planta hotelera. Son muchas preguntas en una, A ver si nos da tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno, intentaremos ser breves. Primero de todo, volver al hilo de la conversación. De hecho, algún daño hemos hecho a nuestros principales proveedores de clientes cuando los principales tour operadores le han pedido a este conseller de turismo que solamente le pedíamos nosotros qué podíamos hacer para empezar a cambiar esta imagen. Y lo único que les pidieron a los políticos y en su persona al conseller de turismo y uno de los mayores grupos de Europa, que es el grupo TUI, pidió que simplemente hicieran unas declaraciones de que los alemanes son bienvenidos. Me refiero al mercado alemán porque estábamos en ese mercado. Entonces, esto hasta hoy no se ha hecho directamente, se ha medio interpretado. Entonces, de ahí arranca todo el tema de esta mala imagen que tenemos concretamente en este destino. Este destino que nos provee de 3 millones de turistas, que lo sepa la gente, porque a lo mejor hablamos de 200.000, pero cuando hablamos de un bajón, bajamos que este año han venido 600.000 alemanes menos a estas islas. En el modelo turístico en que los políticos tengan que decirnos cómo tenemos que hacer los hoteles, yo discrepo un poquito de Juan. Es decir, yo creo que se ha visto los hoteleros que
en las inversiones que de aquí en estas islas han hecho en otros países, incluso en el nuestro, las cosas se han hecho mejor, porque se han evitado errores que ahora no se harían. Pero indudablemente estos están hechos y con el tiempo nos tienen que dar salida para corregir estos errores de antiguamente. Este sector no ha sido todavía, no se le ha ofrecido posibilidades de reformar. Es decir, están los mismos hoteles de hace 30, 40 años situados en primeras líneas, que a lo mejor con el tiempo tendrían que darle posibilidades de irse desplazando hacia otro sitio y dinamitar las primeras líneas. Esto supongo que con el tiempo nos daremos la razón y habrá que ir por ese modelo. Hace tiempo que, contestando a las palabras del conseller de Turismo, hace tiempo que el sector turístico en las Islas Baleares no crece, sino que decrece. Son muy pocas las plazas, son hechas por intercambio de pensiones, hostales que se van dando de baja y se van construyendo algunas. Entonces el sector turístico de las Islas Baleares hace tiempo, el reglado, que no ha crecido y sí sigue creciendo el no reglado, que son las casas y los apartamentos, que ese tanto por ciento de turistas o de viajeros que nos entran por el aeropuerto que se pierden y no van a nuestros establecimientos y se pierden, que se cuantifica en un 45% o 50% en un momento dado a estas residencias o apartamentos o villas que no pagan ningún impuesto y que de una manera u otra también perjudican el medio ambiente y el territorio nuestro, que es frágil y limitado, como hemos dicho siempre. Muy bien, les he anunciado la emisión de una encuesta, no sé si el tiempo nos va a permitir emitirla, creo que más bien no, nos la reservaremos para el próximo programa, lamento no poder cumplir. Sí, me dicen que sí, que la emitimos. Pues bien, vamos con esa encuesta sobre la imagen que tenemos de los visitantes, esa imagen que decíamos al principio del programa deberíamos reconducir. Yo pienso que sí, por la parte que nos corresponde a los mallorquines es una cosa pues que nos interesa, por supuesto, a todos, e intentamos pues darle buen servicio para que el cliente quede contento y vuelva otra vez a Mallorca. Cada uno es libre de tratarlo a su manera. Yo aquí, si viene algún turista, pues si se porta bien normalmente, pues yo tengo que portar con él también. No hay ningún problema. Prácticamente vivimos del turismo, entonces si queremos seguir viviendo de ello, debemos de cuidarlos al máximo. Tanto sean extranjeros como sean nacionales. El turismo en general creo que debemos de cuidarlo, sí. No podemos llegar a ser amables porque estamos demasiado quemados los mallorquines. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los turistas que vienen no son amables con nosotros. ¿Y por qué crees que no son amables o en qué sentido no son amables? ¿Ellos? Sí. Porque se creen que vienen aquí a hacer lo que quieran y a hacer todo lo que les apetece sin que nadie les diga nada. Y no tienen en cuenta la educación, con lo cual los que trabajan aquí tampoco tienen que tenerla en cuenta. Siempre hay excepciones, hay algún señor, pues que algún extranjero, pues que se pasan un poquito, que estos señores, como se llamaban los hooligans, por ejemplo, estos señores pues venían a romper cosas aquí y encima les tenías que pagar. Pero estos señores no interesan en la isla, desde luego estos no interesan. Ahora, los turistas que vienen y se comportan como, pues yo creo que vuelven otra vez. Además, yo aquí tengo clientes que hace años que cuando vuelven aquí. O sea, que los tratamos bien, a mi parecer. Bueno, tendríamos que ser un poco más amables, pero la verdad es que el tipo de cliente que viene no te da más. Intentas serlo, pero a final de temporada ya no se puede más y no somos lo suficiente amables. Cuando vienen los turistas lo tratan muy bien, tengo mucha paciencia, lo recibo muy bien, lo dejo hacer lo que quieran, ¿eh? Y después los cerco a ellos para decirles que es lo que quieren. Pues tal vez sea tema para un próximo programa. Nosotros hemos cambiado nuestra actitud, pero ¿y los turistas? También han cambiado, tienen otro carácter los turistas que recibimos en los últimos tiempos en Baleares. También tal vez sea un tema para la polémica. En fin, ¿cómo reconducir nuestra imagen? Menos avaricia, apuntaba el señor Pascual, por ejemplo, entre otros asuntos. Más amabilidad, trabajo de campo, diplomacia y un poco de relaciones públicas, señor Moll. Modificación de la actitud pública, de las actitudes públicas, ¿verdad, señor Vicens? Esto es un poquito para resumir y lamento que no haya tiempo para más porque siempre nos quedan cosas en el tintero. Les recuerdo que nos acompañaron don Miguel Vicens, presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, muchas gracias y hasta otra. Buenas noches. Don Joan Pascual, que es director general de Iberoservice, la agencia receptiva integrada en el grupo Iberostar.
El señor Josep Moll es el director de la Oficina de Representación de las Islas Baleares en Alemania y el señor Jordi Quebré, presidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma. Hasta otra ocasión, muchas gracias y también a ustedes. Gracias por su atención, buenas noches y hasta la próxima semana.